No fue el agua lo que nació primero, sino la oscuridad. Y en aquella oscuridad, fría, anterior a toda forma y ajena a toda medida de tiempo, surgió un murmullo. No tenía forma, ni dirección, ni cuerpo. Tampoco podía llamarse pensamiento. Sin embargo, contenía dentro de sí la vibración primigenia que más tarde sería reconocida como canto. Una resonancia sin lenguaje, sin intención, pero cargada con un poder imposible de describir desde la razón. Los antiguos no llegaron a comprenderlo desde la lógica, pero sí lo intuyeron a través del miedo. Los navegantes griegos que alzaban los ojos al cielo, buscando respuestas en las estrellas, no eran tan distintos de los pescadores del norte, que temían a las voces que emergían del hielo, o de los sabios árabes que describían islas invisibles donde los sonidos podían volver loca a una tripulación entera. Todos, sin importar su origen, su cultura o su siglo, compartían la misma certeza ancestral. El mar canta y su voz no es humana. Antes de tener rostro, cuerpo o nombre, las sirenas fueron fuerza. Una fuerza sin forma, sin dirección precisa, pero con voluntad. Una manifestación antigua de un dolor inmemorial, de una nostalgia sin objeto y de una belleza tan pura que podía desgarrar. No eran criaturas en un principio, sino pulsaciones, ecos de algo más profundo que el propio océano. Fueron pena condensada en sonido, deseo vuelto vibración, pérdida transformada en canto. Los textos griegos más antiguos, como la Odisea de Homero, ya mencionan a las sirenas como entidades capaces de atraer y destruir a través del canto. Sin embargo, algo que rara vez se menciona es que Homero en ningún momento las describe físicamente. No habla de alas, ni de colas, ni de cuerpos híbridos. El único rasgo que subraya es su voz. Una voz que puede detener incluso al guerrero más valiente, paralizar a un navegante experimentado, o hacer que un héroe como Odiseo, el más astuto entre los hombres, se ate a un mástil para resistir la compulsión de lanzarse al mar. Y es ahí donde reside su verdadero poder, no en lo que aparentan ser, ni en las formas que adopten según cada cultura, sino en el efecto devastador que provocan, no en su aspecto físico, sino en la reacción que despiertan en aquellos que las escuchan. En los siglos siguientes, autores como Ovidio, Apolonio de Rodas y varios comentaristas alejandrinos intentaron llenar los vacíos que Homero había dejado. Les asignaron alas de ave, colas de pez, rostros femeninos o torsos monstruosos, y ubicaron su origen en genealogías mitológicas que variaban según el relato, a veces como hijas del río Aquelo y de una musa, otras veces como seres castigados por los dioses. Pero en cada versión, sin importar cómo cambiaran los detalles, el elemento constante era la advertencia: no debes escucharlas. En una de las variantes más oscuras del mito, se dice que cuando Hades raptó a Perséfone, su corte de doncellas, musas o ninfas según la fuente, fue maldecida por no haber impedido el secuestro. Como castigo, fueron condenadas a vagar por la frontera entre los vivos y los muertos, sin pertenecer por completo a ninguno de los dos mundos. Sus cuerpos cambiaron. Se les dieron alas para que volaran sin rumbo, o colas para que jamás volvieran a pisar tierra firme. Desde entonces, sus cantos no hablaban de amor ni de gloria, sino de una pérdida irreversible. El sonido que emitían era la voz de la culpa, del anhelo eterno, de la condena que no tiene final. Ese lamento, según se decía, no era agradable, no era dulce ni reconfortante, era de una belleza insoportable, de una perfección que rompía la mente y desgarraba el alma. Cada nota arrastraba consigo el eco de todo lo perdido, de todo lo que nunca pudo ser y de todo lo que jamás volvería.
No prometían placer, ni riquezas, ni conocimiento. Ofrecían el recuerdo de aquello que más se amó y que ya no está. Odiseo logró resistir, pero no porque fuera inmune, sino porque se preparó. Llenó los oídos de sus hombres con cera y pidió que lo ataran. Él mismo, al escuchar aquel canto, imploró ser liberado. Luchó contra sus ataduras, gritó con desesperación, y cuando finalmente pasó la isla, lloró. Otros que no se ataron desaparecieron para siempre. Ya en el siglo IV a.C., C., el filósofo Filóstrato, escribía sobre regiones del mar donde las aguas repetían voces que no eran del viento. Los templos oraculares costeros advertían a los viajeros: si escuchas un canto que no entiendes, no respondas, no mires, no avances, porque el sonido, decían, podía ser más traicionero que cualquier tempestad. En esa época comenzaron a marcarse en los mapas ciertas islas con símbolos ambiguos. No eran cráneos ni advertencias gráficas, sino señales abstractas como círculos concéntricos, triángulos invertidos o espirales partidas. Esos signos, aunque diferentes en cada cultura, compartían una función común: advertir sobre la presencia de voces en el mar. Y lo más perturbador es que este patrón no se limita al Mediterráneo. Mapas náuticos árabes del siglo X, cartas vikingas talladas en madera e incluso registros chinos de la dinastía Tang contienen referencias a lugares donde la bruma canta o donde los hombres se lanzan al agua sin razón aparente. Las coincidencias no pueden explicarse fácilmente como influencias cruzadas. Son demasiadas, demasiado dispersas en el tiempo y el espacio, y demasiado similares en lo esencial. Todas describen un mismo fenómeno con distintos nombres: el canto que viene desde el fondo. Durante la Edad Media, el cristianismo heredó estas historias, pero las reinterpretó bajo su propio marco simbólico. Las sirenas, en lugar de ser fuerzas primordiales o entidades del límite, pasaron a considerarse manifestaciones del pecado. En los manuscritos monásticos comenzaron a aparecer representadas como mujeres desnudas, de cabellos largos y colas entrelazadas, a veces sosteniendo espejos o peines, símbolos de la vanidad. La Iglesia las utilizó como advertencia contra la tentación, como representación del deseo carnal que desvía a los hombres del camino de Dios. Sin embargo, incluso en los códices más rígidos y moralizantes, las sirenas seguían presentes. Aparecían en los márgenes, en los adornos de los capiteles, en los vitrales escondidos, como si los propios monjes no pudieran o no quisieran eliminar del todo esa figura que representaba algo más antiguo y profundo que el pecado, el deseo de escuchar lo prohibido. En las costas de Sicilia, de Bretaña, de Irlanda y del norte de África, persistió una tradición paralela, la de que algunas sirenas no eran criaturas nacidas del mar, sino mujeres humanas que habían muerto por causas trágicas. Muchas de estas historias hablaban de mujeres traicionadas por sus amantes, asesinadas en secreto y arrojadas al agua. Según estas leyendas, su alma, incapaz de encontrar reposo, se unía a la voz del océano y regresaba como canto para arrastrar a otros hacia el fondo, no por maldad, sino por dolor. Un ejemplo documentado es el de la leyenda de Libia, recogida por cronistas sicilianos del siglo XIII. Se decía que Libia fue arrojada al mar por su esposo, quien la acusó falsamente de infidelidad. Su cuerpo nunca fue hallado, pero desde entonces, cada vez que alguien moría en la costa durante la marea alta, los pescadores aseguraban que su voz podía escucharse entre las olas. Una voz femenina, melancólica, que no pedía ayuda, sino compañía. Relatos similares circulaban en Galicia, en las costas vascas, en Islandia
y en las regiones más remotas de Escocia. Algunas de esas voces tenían nombre, otras solo una melodía inconfundible, y todas, sin excepción, tenían una cosa en común. Cantaban desde el fondo, no para destruir, sino para ser escuchadas una vez más. Si uno retrocede lo suficiente en el tiempo, incluso antes de los mitos y las palabras, encontrará que la idea de la sirena no nació de una forma, sino de una sensación, no de un cuerpo, sino de un sonido. La primera sirena no fue una mujer, ni un pez, ni un demonio. Fue una voz sin cuerpo, una vibración en el abismo, un recuerdo imposible de olvidar, incluso antes de ser vivido. Y ese recuerdo, ese canto primigenio que se transmite, no por escritura, sino por resonancia, sigue presente. En los relatos actuales, en los testimonios ignorados, en las canciones populares que no sabemos de dónde salieron. Aún hoy, en ciertas noches sin luna, marineros aseguran haber escuchado una voz que no viene del viento ni del motor. Una voz que no pertenece a ningún tripulante. Una voz que canta solo una vez y luego desaparece. Quienes han vivido para contarlo no siempre coinciden en lo que oyeron, pero todos recuerdan la misma sensación. Una urgencia inexplicable, una tristeza abrasadora, una belleza tan perfecta que hacía daño. Y por eso, aunque muchos digan que las sirenas no existen, otros no están tan seguros, porque saben que hay sonidos que no deberían existir. Y cuando se escuchan, lo único sensato no es buscar su origen, es rezar para que nadie más los escuche. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en el próximo capítulo en Club de Historias